todos ustedes, participantes, docentes, estudiantes, egresados y fonoaudiólogos que se vincularon en este espacio que organiza el programa de fonoaudiología de la Universidad Metropolitana. Es un espacio de aprendizaje con el cual queremos conmemorar el Día Mundial de la Voz. Como fonoaudiólogos sabemos que esta es una de nuestras áreas de abordaje por las cuales en gran medida nos consultan, ¿verdad? Y no solamente población adulta, sino también población infantil. Queremos entonces sembrar esa semilla en la mañana de hoy y queremos también darle a conocer una información muy importante de acuerdo a todo lo que estamos viviendo, de acuerdo a las implicaciones y a todo el manejo que se está realizando hoy en día del COVID frente a lo que hasta la fecha se ha ido trabajando. Recordemos que no existe aún evidencia científica, ¿verdad?, de cuáles son los protocolos o los manejos para la intervención, pero desde la experiencia que llevamos en el transcurrir de este año y de las implicaciones que ha demostrado esta pandemia, pues podemos también compartir con ustedes. Entonces, voy a compartirles en este momento voy a compartirles en este momento nuestra imagen. Por favor, me confirman si ya se está viendo y me voy a permitir hacer pues una breve introducción a lo que trabajaremos en la mañana de hoy. Nos va a estar acompañando la profesora Angélica Espitia, ella es fonoaudióloga, va a estar con una conferencia muy importante dirigida a todos ustedes y como les decíamos ahorita, desde lo que nosotros hemos podido vivir, revisar y estudiar a partir de lo que este año nos ha traído. Entonces, el 16 de abril se celebra el Día Mundial de la Voz como una fecha en la cual se busca concientizar a la población sobre la importancia de la salud vocal para la comunicación, incentivando la consulta temprana ante cualquier síntoma relacionado con la voz, como disfonía, afonía, teniendo en cuenta que esta es la herramienta de trabajo de un gran porcentaje de la población. Esta conmemoración data del año 1999 y es celebrada gracias a una propuesta realizada en su momento por la Federación Internacional de Sociedades de Otorrinolaringología. Este día también sirve para darle a conocer a las personas los cuidados que deben tener para conservar el buen estado de su aparato fonador, así como para reconocer la importancia de la evaluación, diagnóstico e intervención de enfermedades de la laringe por parte de estos profesionales. Hoy, después de algo más de un año de estar conviviendo y luchando con una nueva realidad mundial que ha cobrado la vida de miles de millones de personas, nos convoca en esta oportunidad la necesidad de conocer y abordar las implicaciones de la COVID-19, la cual es conocida o es considerada una enfermedad infecciosa provocada por el virus del coronavirus, desconocido antes que apareciera en forma de brote en el estado de Wuhan, China, a finales de 2019, por lo que aún no hay gran evidencia científica sobre cómo afecta, evoluciona, se previene o se trata. Una de las principales afecciones es la infección respiratoria, al igual que otros virus que provocaron epidemias recientes como el MERS o el SARS. Según la OMS, en el 2020, el 80% de los pacientes infectados de COVID-19 se recupera de la enfermedad sin incidencias o sin requerir tratamiento hospitalario. No obstante, 1 de cada 6 pacientes puede desarrollar un cuadro grave con disnea. Según la CEORS, en el 2020, las personas más susceptibles de padecer afecciones subyacen con patologías respiratorias, inmunosupresión, hipertensión arterial, problemas cardíacos o diabetes. De acuerdo con las particularidades de cada caso, se pueden enfrentar síntomas leves como problemas gastrointestinales, náuseas, vómitos, tos,
fatiga, irritación laríngea, congestión, dolor de cabeza, pérdida del olfato o el gusto. Y síntomas más graves como disnea, fiebre, dolor de garganta y pecho, lesión pulmonar y neumonía. Pero, ¿por qué el virus afecta la calidad vocal? La voz es aire sonorizado, producido por el aparato fonador y amplificado por los resonadores. El sonido se crea cuando las cuerdas vocales vibran a partir del aire exhalado que pasa a través de ellas. Por tanto, quien lo padece puede durante la fase aguda o durante la fase de recuperación de la COVID ver limitada su capacidad respiratoria, las cualidades de la voz y la coordinación neumofónica. Finalmente, es importante resaltar que hasta el día de hoy la rehabilitación vocal post-COVID se ha basado en el manejo de pautas de higiene vocal, alimenticias, conductuales y ambientales, en el manejo de la respiración y la coordinación fonorrespiratoria, así como el trabajo interprofesional para el abordaje integral de los individuos. Agradecemos a todos su participación y esperamos este sea un espacio de aprendizaje colectivo. Muchísimas gracias. Bueno, posterior a esta lectura introductoria, queremos entonces darle la bienvenida a todos los participantes nuevamente. Abrimos el espacio para nuestra docente Angélica Spitia, quien nos acompañará en la mañana de hoy con una conferencia muy importante. Angélica, ¿nos recuerdas el nombre de la conferencia? Está silenciada, profe. Perdón, sí, ya. Listo, ya ahorita les digo el nombre y coloco la presentación. Antes de darle paso a mi presentación, como lo dijo la profe Kelly, esta pandemia ha tenido unos momentos buenos para algunos familiares, incluso para las personas que han presentado COVID, y otros no tan agradables y otros desafortunadamente fatales. Todos podemos todos estamos expuestos y todos podemos llegar a ser participantes de este COVID si no nos cuidamos, Dios no lo quiera. Yo les voy a presentar como la parte difícil del COVID, cuando una persona pasa de esos síntomas de gripa y de malestar, sino que ya tiene un cuadro de dificultad respiratoria, y que obviamente esa dificultad respiratoria nos impacta sobre las estructuras orales y laríngeas, y allí es donde nosotros como fonoaudiólogos podemos comenzar a nuestro quehacer profesional para ayudarle a estas personas. Entonces yo voy a poner la cara como cruel y triste de esta película que le llamo yo de horror que estamos viviendo del COVID, y que, como les dije, todos podemos llegar a ser los protagonistas si no nos cuidamos, ¿no? Entonces me permito compartirla. Ay, la naturaleza. COVID-19, en el chat está el nombre, la naturaleza devastadora en la función respiratoria fonatoria. ¿Me confirmas si la ven? ¿Si ya está? Sí, señora, ya se compartió. Listo, entonces, como lo dijo la profe Kelly, COVID, la naturaleza devastadora en la función respiratoria y fonatoria. Entonces, pues vamos a hacer como esa generalidad del COVID, el impacto del COVID en nuestro organismo. Entonces, pues todos sabemos que el SARS-CoV-2 entra al organismo por las mucosas, ya sea de la nariz, ojos y boca, y esto se va a depositar y alcanza a los pulmones, en donde se genera un daño profundo que hace que el sistema inmune se deprima, se baje y pueda causar muchos daños a nivel de otros organismos como hígado, intestino, cerebro, ojos, nariz, boca, corazón y vasos sanguíneos. Pero ¿por qué afecta inicialmente el pulmón? ¿Y en qué hace que se afecte? Pues entonces el COVID se va a alojar a nivel pulmonar en las paredes específicamente de los sacos alveolares, los cuales se rompen y no permite esa absorción y ese cambio, ese intercambio gaseoso que se da del CO2 para que se pueda generar
el proceso de oxigenación en sangre que va a recorrer nuestro organismo. Y entonces es aquí donde la persona que comienza a presentar este síndrome, que presenta, perdón, el COVID, puede llegar a generar neumonías y de esas neumonías generar un síndrome de dificultad respiratoria, o también llamado síndrome de distrés respiratorio agudo. ¿Pero qué es ese síndrome? ¿Y por qué nos hace tanto daño? Bueno, entonces, según Herrero, Quirós y López en el 2020, es una enfermedad pulmonar inflamatoria aguda y difusa que tiene como consecuencia un aumento de la permeabilidad vascular pulmonar y la disminución del tejido pulmonar aireado. Se caracteriza por presentar hipoxemia, disminución en la complacencia, aumento de shoot intrapulmonar y el espacio muerto fisiológico. Pero digamos que eso en términos científicos a nivel de neumología y de función respiratoria y que abarca la parte al profesional, a nuestro compañero fisioterapeuta o terapeuta respiratorio. En términos más comunes, ese síndrome de dificultad respiratoria hace que el pulmón o ese virus lo que ocasiona es un colapso a nivel pulmonar, en donde no se genera, como les mencioné anteriormente, ese intercambio gaseoso y hace que los procesos de saturación en sangre, que es el nivel de oxígeno que nosotros tenemos, que debe estar por encima de 90%, comienza a disminuir. Y si comienza a disminuir, pues va a generar mucho daño en los otros organismos, genera dificultad respiratoria hasta que el paciente hasta que la persona puede llegar a presentar un paro respiratorio. Cuando comienza esa persona a presentar esa dificultad y esa disminución en la saturación y esa dificultad respiratoria, el médico y todo el grupo interdisciplinar comienzan a generar una cantidad de estrategias de intervención para nivelar esos procesos ese proceso de saturación. Y comenzamos con la oxigenoterapia. Entonces a la persona se le comienza a soportar con el oxígeno por cánula nasal. Después, si la persona no mantiene sus niveles de saturación adecuados, lo pasan a la máscara, que todos conocemos, que requiere y tiene un mayor aumento del flujo de oxígeno para que ese alveolo y esa parte pulmonar comience a hacer su broncodilatación y comience a funcionar. Si la persona sigue con dificultad respiratoria, sigue desaturado, a esa máscara le ponen una bolsita, no sé si ustedes la han visto, que se llama reservorio, que eso quiere decir que genera mayor presión para el mismo efecto, para a nivel pulmonar genere ese movimiento que debe hacer el pulmón y los bronquios y los alveolos. Si sigue desaturado, el siguiente es colocar los Venturis. No sé si han escuchado hablar de los Venturis. Los Venturis es un soporte de oxígeno adicional con un flujo de aire más alto y maneja unos porcentajes del 25 al 50%. Si la persona sigue aún desaturada y sigue en riesgo su vida, lo pasan ya a una ventilación mecánica invasiva en donde ya le ponen una máscara a presión amarrada completamente bueno, eso va a depender del ciclo y eso lo determina el neumólogo o el médico internista, cuánto tiempo va a durar conectado a esa ventilación mecánica en donde el flujo de aire es muy fuerte. Y desde ese proceso de oxigenoterapia comienza a afectarse las estructuras orales y laringeas. ¿Por qué? Porque ese aumento del flujo es un flujo de aire que es seco, va a generar esa resequedad en la mucosa. Y al generar esa resequedad en las mucosas orales y laringeas, hace que los movimientos, por ejemplo, de la lengua sean un poco más lentos. La persona recibe un flujo de aire muy fuerte en donde se va a sentir un poco ahogado y entonces no logra mantener esa hidratación de la mucosa, no logra pasar su saliva frecuentemente y eso nos va generando mayor impacto. Y si la persona, a pesar de todo ese esfuerzo que hace el personal y el manejo interdisciplinar de los médicos y de los fisioterapeutas y enfermeras no sirve, entonces al médico toma la decisión de pasar a esta persona a una unidad de cuidado intensivo, a hacerle un procedimiento que se llama intubación orotraqueal y a esa intubación ajustarle los parámetros del ventilador, que es este de aquí, y hacerle una ventilación mecánica. Y es aquí
Bueno, miren que desde el proceso de oxigenoterapia ya comienza a haber un impacto negativo en las estructuras, pero es aquí en la intubación en donde más se va a generar el daño en esas estructuras. La literatura nos dice que después de 12 horas ya comienza a haber un impacto negativo sobre las estructuras orales y laringeas porque el tubo se pega en la piel de la mucosa, por ejemplo, de la lengua, y a nivel de glotis del pliegue vocal se ajusta y puede generar daño. Pero vamos a ver que no es solo por el tiempo de intubación, sino que desde el momento en que el médico decide pasarle un tubo que va desde la boca hasta Karina, que pasa por entre el pliegue vocal, se pueden comenzar a generar daños. Voy a parar aquí porque es que no sé si me están escuchando, me retroalimentan o si hablo, Sí, es que no los veo. sí, Si sí, tienen profe. alguna pregunta, porfa, Kelly, te recomiendo si así yo me detengo porque no los veo. ¿Sigo entonces? ¿Sí me escuchan? Sí, sí, Angie, sí, se te escucha bien hasta el momento, pero vamos a esperar para ver si tienen alguna pregunta. En el chat no hay ni nada, ni manitos alzadas, pero como abriste Ok, el espacio, perfecto. Yo voy a estar hablando el espacio para que esto sea un poco más participativo. listo, listo. ¿Listo? Bueno, entonces sigo. Entonces es aquí donde esa persona entra ya a una unidad de cuidado intensivo. Tristemente, por protocolos de COVID, pues una persona a la que es positivo a COVID entra a la clínica, se separa inmediatamente de ese vínculo familiar. Y eso es, para mí, y lo hablo desde una parte personal, es lo más fuerte, porque se deja a un lado, o sea, uno no tiene la posibilidad de visitar a mi familiar que está en una condición crítica y está solo. Y uno no sabe si ese momento de soledad, de separación, de vínculo, eso nos genera mucha depresión y también entonces comienza ese factor psicológico en la familia. La persona como tal en ese momento, digamos, no está tan afectado a nivel psicológico porque prima su vida, está en una condición crítica en donde está en riesgo su vida y está en un proceso de lucha de poder respirar. Entonces, cuando ya pasamos aquí a la intubación, vamos a ver los impactos que tiene, entonces cambiamos de canal y nos vamos a ver el impacto que tiene este tubito, que como lo ven acá en la imagen, va desde la boca, pasa por toda la faringe, pasa por entre el pliegue vocal hacia la laringe y va prácticamente hacia 3 centímetros arriba de Karina, que es esta parte de acá. ¿Cómo nos afecta? Entonces, el impacto se da desde el principio. Estamos en una situación crítica en donde la persona está con una dificultad porque no puede respirar, porque su nivel de saturación está por debajo incluso de 50%, en donde está generando una dificultad respiratoria que en cualquier momento puede entrar a un paro respiratorio y al médico y al grupo interdisciplinar les toca actuar de urgencia para poder despejar y poder generar una ventilación pulmonar mejor y poderlo estabilizar. Y por eso es que se hace la intubación orotraqueal. Como ese momento es tan álgido, necesita rápido, una respuesta rápida, a veces los médicos entran muy rápido con el tubo y pueden comenzar a generar traumatismos dentales. Pueden generar laceraciones faringeas. Recuerden que por la oxigenoterapia toda esta mucosa está reseca, entonces el tubo va a entrar un poquito más forzado. Ellos tienen una guía, un laringo, en donde ponen al paciente totalmente acostado y en posición supino, la boca abierta hacia atrás, entran con el laringo y van introduciendo el tubo. Como al meter el laringo, la mucosa está cerrada, pueden generar este tipo de laceraciones faringeas, pueden generar hematoma de pliegue vocal. Digamos, las consecuencias más riesgosas es que se rompa la punta del laringo y pues pueda generar abrasiones laringeas, también se presentan luxaciones aritenoideas. Y para mí, la más difícil y que en algún momento de mi vida profesional la vi, es una perforación y laceración de la epiglotis. En ese momento, la persona está en un estado hemodinámico muy inestable, pero está despierto muchas veces. Entonces, el médico, a pesar de que lo acomoda, abre vía aérea para introducir el tubo, esa persona en ese momento le dio por toser porque es una respuesta totalmente involuntaria. Y él va a pesar y el médico pasa el tubo, ¡pum!, le puede romper la punta de la epiglotis. Y eso
posextubación nos va a afectar a nosotros mucho, va a afectar mucho su patrón de la deglución. Entonces bueno, todas son traumáticas, pero para mí esta es la más traumática, esa perforación y laceración de la epiglotis. Ya cuando el médico entonces coloca el tubo, entra fisioterapia o terapia respiratoria a hacer ya la fijación de ese tubo. Ellos hacen la fijación del tubo con cintas, con espadrapo o con microporo, o con, se me olvidó el otro que usan, no recuerdo el nombre ahorita, pero lo fijan a la piel. Entonces ahí también es un impacto sobre las estructuras faciales, ¿no? Entonces si dura mucho tiempo, pues esa cinta que le colocan lo pueden quemar. Entonces eso también a futuro nosotros vamos a trabajar con esas secuencias que nos deja el proceso de intubación. Entonces ya cuando fisio fija el tubo y ajusta los parámetros de la ventilación y comienzan a estabilizar esa vía aérea inferior, nivel pulmonar, y logran estabilizar a la persona, pues comienzan otros impactos que se asocian al tiempo de intubación. Cuando inició esto del COVID, para todo el mundo, en todo el mundo era algo nuevo, que no se sabía cómo iba a ser, que no se sabía qué medicamentos servían, que todavía, incluso porque ha avanzado y ha mutado este virus, nos genera muchas dudas y todo lo que estamos viviendo es prácticamente nuevo y viene de la evidencia. En ese momento, todas las instituciones manejan unos protocolos de intubación. La literatura, les recuerdo, nos dice que después de 12 horas de intubado ya hay impacto negativo sobre las estructuras laringeas y orales. Ya sabemos que desde el proceso de intubación comienza a haber. Con esto del COVID, entonces habían unos protocolos que decían que el paciente podía alcanzar hasta 21 días intubado. Imagínense toda la exposición que puede presentar una persona al estar intubado, que si no se recupera de su parte pulmonar, puede llegar hasta 21 días, entonces va a generar muchísimo más lesiones. ¿Y esas lesiones cómo están? Esas lesiones se fijan más hacia pliegues vocales. Entonces, el impacto durante la intubación puede generar edema, granuloma, úlcera, hiperemia, atrofia y hematoma de pliegue vocal. Y esto, digamos que puede afectarse más de acuerdo al estado de conciencia de la persona. También va por protocolos. Si el médico decide ponerle anestesia, digamos que este impacto lo va a tener durante el tiempo que pueda estar intubado, pero en menos proporción a daño. Mientras que si el médico, por protocolo institucional, que la verdad son muy pocas las instituciones que lo hacen, pero hay, deciden dejar a la persona despierta, pues este impacto es peor. Porque imagínense ustedes y pónganse en el zapato de esa persona, el estar acostado todo un día con un tubo que me atraviesa desde la boca hasta la carina. Por simple acomodación de la persona en la cama, uno se mueve, uno no es una tabla, uno se mueve, y al moverse pues va a generar roce en estas estructuras y puede generar más daño, ¿sí? Entonces, no es muy común que los dejen despiertos, y menos en COVID, casi siempre los sedan porque, no sé si ustedes han visto, si han tenido familiares que han llegado a esta situación, para liberar el espacio pulmonar y liberar esa movilidad a nivel pulmonar, los colocan boca abajo en posición prona, para que, y sobre todo a las mujeres, el peso del busto hace una opresión a nivel pulmonar que dificulta el movimiento respiratorio, entonces por eso los giran. Al girarlos, igual tienen que fijarse que el tubo no vaya a generar ningún desplazamiento, que se vaya a extubar y no se den cuenta, o que genere alguno de estos impactos hacia las estructuras. Si digamos que desde la parte médica, la parte pulmonar comienza a mejorar, ya la neumonía, el síndrome de dificultad respiratoria ha disminuido, ya los niveles de saturación mejoran, el médico dice voy a comenzar a despertarlo para lograr extubarlo, o sea, retirarle el tubo porque ya está mejor. Durante ese procedimiento de extubación también se pueden presentar otro tipo de alteraciones en las estructuras y están asociadas a
parálisis de pliegue vocal y estenosis subglótica. ¿Qué pasa cuando una persona presenta una estenosis subglótica? ¿Cómo es un proceso de extubación? Entonces, tiene que tener unos parámetros en donde sobre todo y el primordial es que su parte pulmonar ya está mejor. Ya no requiere un soporte ventilatorio, ya sus pulmones están trabajando y están haciendo ese proceso de intercambio gaseoso que hace que el nivel de saturación mejore en sangre y pues no vaya a afectar a otros organismos. Debemos, y ahí también entramos nosotros como proceso preventivo y predicadores de procesos de extubación efectivos, nosotros valoramos los reflejos de protección oral, los reflejos orales, el reflejo de protección, vagal o gap como ustedes lo conocen, y el reflejo tusígeno. ¿Por qué? Al momento de extubar, el médico desinfla el balón del tubo orotraqueal y simplemente lo jala. Al momento de jalar, la persona debe toser para eliminar todas las posibles secreciones que están a nivel supraglótico, que pueden irse, que pueden generar una aspiración o una broncoaspiración y pues debe liberar vía aérea superior. Si la persona no hace eso o si la persona genera esa estenosis, pues al médico le toca volver a intubar, hacer un proceso de reintubación. Y muchas veces esa reintubación genera más daño o no se puede. Por ejemplo, miren esta estenosis que hizo acá esta persona es muy severa, tiene más del 70% de obstrucción de vía aérea. Si el médico decide pasar el tubo acá, no le va a pasar o lo tiene que romper. Y entonces cuando pasa eso o cuando su proceso de COVID, su neumonía o su síndrome de dificultad respiratoria no ha mejorado y ya pasaron los 21 días de intubación que por protocolo están y el paciente sigue con unos niveles de oxigenación muy por debajo de lo esperado, el médico decide pasarlo a traqueostomía. ¿Y qué es la traqueostomía? Les puse una definición de Wikipedia porque realmente es así. Es un proceso quirúrgico en donde se hace una incisión a nivel de cuello a 1 centímetro más o menos arriba del primer anillo traqueal, o para que ustedes se ubiquen entre la clavícula, el centro de la clavícula, 1 centímetro más arribita, se hace una incisión, se pasa un tubo para poderle proporcionar aire directo al pulmón y hacer esa conexión entre el pulmón y el ambiente. Y a ese conectarle igual sus parámetros de ventilación mecánica si aún lo requiere. Y eso es la intubación, la traqueostomía. ¿Qué pasa allí? Cuando se hace la traqueostomía se libera todas las estructuras orales o toda la vía aérea superior, haciendo que nosotros como fonoaudiólogos podamos ya intervenir en este proceso para favorecer tanto el mecanismo de la dilución como el mecanismo de fonación, respiración. Bueno, sería respiración, fonación. ¿Vamos bien? Yo siento que como que se reconecta. ¿Me escuchan? Sí, profe, la estamos escuchando perfectamente. Perfecto. No ha tenido interferencia. Ok, bien, entonces vamos. Entonces, al liberar este espacio, trae muchísimas ventajas, ¿sí? Y entonces vamos a ver las ventajas de la traqueostomía versus la intubación orotraqueal. Entonces vamos a cambiar de canal y nos vamos acá. Entonces, cuando el médico decide pasar a traqueostomía, para mí, Angélica Spitia, deberían pasarlo a traqueostomía a una persona incluso después de las 12 horas de intubación, como lo dice la literatura, que genera impacto para evitar precisamente todo este tipo de complicaciones. Pero como les digo, cada institución maneja sus protocolos de intubación. Pero bueno, entonces vámonos a las ventajas. Obviamente al pasar a traqueostomía, pues se mejora la movilidad y la comodidad de la persona, del paciente. ¿Por qué? Porque ya lo pueden comenzar a despertar si está sedado. Porque ya a pesar de que él se mueva, de que él tenga una movilidad que es normal, no va a hacer ninguna afectación directa en las estructuras. La traqueostomía se fija igual al cuello con una cinta, a pesar de que está ventilado, él se puede mover. Y al estar despierto, el paciente la persona que esté despierta, pues puede hacer
consciente de su forma de respiración y eso nos va a ayudar al proceso de destete. Entonces, otra ventaja es ese proceso de destete de la ventilación mecánica si todavía la requiere y posterior a que sea destetada la ventilación mecánica, también nos ayuda al proceso de decanulación, que es nuestro objetivo como fonoaudiólogos, junto con el trabajo muy de la mano con fisioterapia o terapia respiratoria. También va a facilitar el mantenimiento de la vía aérea perdón, a terapia respiratoria. ¿Por qué? Porque es más fácil entrar por traqueostomía a nivel pulmonar para extraer y hacer la higiene bronquial, extraer todas las secreciones. A nosotros como fonos, que nos dedicamos a esto, cuando la persona ya está liberada de la ventilación mecánica y depende de la traqueostomía, podemos hacer limpieza de las endocánulas para liberar las secreciones que puedan estar allí a nivel subglótico, para darle paso al aire cuando ya comencemos a trabajar los procesos de fonación y respiración, que más adelante lo vamos a ver. Porque nos libera la boca, permitiendo la higiene intraoral. Entonces nosotros le enseñamos a esa enfermera que está con esa persona a cómo mantener una higiene oral, y comenzamos a intervenir sobre esa movilidad oromotora que es tan importante para la deglución como para el habla. Y ahí comenzamos a ver y a generar estrategias para esas tres funciones súper importantes, que es respiración, voz, habla. Bueno, aquí solo vamos a meter hasta ahí, pero también sería importante una cuarta, que es deglución. Y podemos comenzar a trabajar en esas áreas, sin tener riesgo de un desplazamiento, sin tener riesgo de que lo vamos a extubar, porque su vía aérea está protegida por la traqueostomía. Promover la deglución, súper importante. En una persona a la que está con traqueostomía, lo primero que tenemos que garantizar nosotros como fonos es que la persona degluta y degluta bien, pase bien, no solo para iniciar la vía oral y que comience a comer, sino que para que controle. Lo primero es eso, controlar sus propias secreciones, controlar su propia saliva, para que no vaya a haber riesgo aspirativo, y es un predictor necesario, obligatorio para el proceso de decanulación. Promovemos la fonación siempre y cuando ya la persona esté sin ventilación mecánica, ¿no? Si la persona está con ventilación mecánica, esta nos toca todavía mantenerla ahí suspendida porque no le podemos quitar la ventilación mecánica. Promovemos procesos de fonación cuando ya está en plan de decanulación, cuando ya le podemos hacer ejercicios de oclusión, que ya los vamos a ver. Y pues obviamente al favorecer la fonación, al favorecer la función respiratoria, la fonación, favorecemos la comunicación, que es vital en todos los seres humanos. Nosotros promovemos la comunicación humana. Y en la parte hospitalaria esto es importante, porque si la persona está incómoda por la posición en que la tiene, pues puede hablar y puede decirle: enfermera, me duele, tengo hambre. Bueno, cualquier tipo de comunicación y relación con ese personal médico es muy importante. Ya no está el familiar a veces nos sirve de traductores, porque el familiar siempre le va a entender a esa persona, pero como ahorita en esta situación no nos dejan estar con ellos, ese proceso de comunicación es vital, es muy importante. Y obviamente a fisioterapia les sirve para potenciar la recuperación física. Una persona con traqueostomía puede caminar, puede deambular, puede hacer ejercicios, puede volver a recuperar su función de pedestación, de marcha, y volverse a recuperar para evitar ese desacondicionamiento físico. O sea que para todos los que estamos inmersos allí en ese proceso de rehabilitación, con este tipo de personas que tienen traqueostomía, nos sirve, y es más ventajoso la traqueostomía que la intubación orotraqueal. Y entonces, aquí ya comenzamos con nuestro quehacer. Y entonces está este escenario de la voz, que todos conocemos y del que estamos haciendo la conmemoración de hoy. ¿Y por qué lo puse así? Porque nosotros somos los que vamos a ayudarle a esa persona a que vuelva a tener voz, a que vuelva a tener fonación, a que pueda volverse a comunicar. Pero para eso
necesitamos de muchos requisitos, y no solo requisitos a la persona a la que le vamos a intervenir, necesitamos tener requisitos y conocimiento como fonoaudiólogos. El primer requisito súper importante es que nosotros necesitamos como fonoaudiólogos es saber qué tipo de traqueostomía tiene. Es necesario que el fonoaudiólogo conozca qué tipo de traqueostomía tiene esa persona, porque depende de la traqueostomía vamos a hacer nuestras acciones de intervención. Entonces, reconocer si una persona tiene una traqueostomía sin balón de neumotaponamiento, si tiene con balón de neumotaponamiento, perdón, si tiene una traqueostomía con sistema de aspiración subglótica o si tiene una traqueostomía fenestrada, que para nosotros sería la ideal, sobre todo si tiene una endocánula fonatoria. Bueno, pero ¿qué es todo esto y por qué? Si la persona tiene una traqueostomía, la primera, sin balón de neumotaponador, nosotros tenemos que garantizar antes de hacer cualquier ejercicio de oclusión que la deglución está perfecta. Recuerden que la traqueostomía se ubica a 1 centímetro de el primer anillo traqueal, es decir, está por debajo del pliegue vocal, ¿cierto? Entonces, nosotros tenemos que saber que la persona no está haciendo ningún proceso ni de penetración, ni de aspiración, ni mucho menos de broncoaspiración de sus propias secreciones, porque se va por aquí, por los lados, y se puede ir al pulmón. Afortunadamente la traqueostomía hace que si llega a pasar eso, pues fisioterapia, o si ustedes ya han tenido un manejo conjunto y aprendieron de terapia respiratoria y fisioterapia, hacer un proceso transdisciplinar, que es succionarlo, pues el fonoaudiólogo puede entrar y succionar y liberar este espacio para que no se vaya a broncoaspirar la persona. Entonces es súper importante garantizar con esta traqueostomía que está pasando para poderla ocluir. Si no, es de alto riesgo que ustedes ocluyen para que pase el aire por entre el pliegue vocal, y si hay algo por encima del pliegue vocal, si está haciendo procesos de penetración, ese residuo de comida, si ya le están trabajando, o de secreción, ¡pum!, se vaya vía aérea y pueda presentar una dificultad respiratoria. Importante siempre, siempre, para atender a este tipo de personas, tener a la mano el pulsoxímetro o saber identificar en el monitor cuál es el que me está indicando el nivel de saturación de la persona. Es muy importante que ustedes vigilen ese patrón de saturación durante todos los ejercicios, tanto de deglución como de fonación. Si usted recuerden, la saturación tiene que estar por encima de 90. Si se baja, paren y avisen, no lo pueden fatigar porque puede entrar en dificultad respiratoria y de ahí se puede complicar mucho más. Si está con un balón de neumotaponamiento, pero es una cánula de traqueostomía cerrada como esta, nosotros tenemos que verificar que la deglución está muy bien para desinflar el neumotaponador, porque si no, el aire no sube. El aire entra por aquí, por la traqueostomía, y sale por ella hacia el exterior. El aire entra por allí y se dirige al pulmón. Como mi intención es que el aire suba y pase por entre pliegue vocal, pues tengo que desinflarle el neumo para que pase por los lados de la traqueostomía y suba hacia cavidad oral. Si estamos con un sistema de aspiración subglótica, bueno, tener y hacer algo también muy importante que siempre lo tienen que hacer es la ausculta. Ustedes tienen, antes de comenzar a hacer ese trabajo, tienen que auscultar para saber y percibir si existen secreciones arriba, es decir, supraglótico o subglótico. Si ustedes encuentran a una persona que apenas entra y está ahí, parece un reverbero, la persona tose y sale una cantidad de secreciones, no se les ocurra ocluirlo, porque todas esas secreciones que están por encima del pliegue vocal se van a ir a vía aérea y puede pasarle exactamente lo mismo, una dificultad respiratoria. Cuando pasa eso, cuando una persona tiene esta traqueostomía es porque maneja muchas secreciones, entonces hay que succionarlo. Si no sabemos succionar, le decimos a fisioterapia o terapia respiratoria, venga, hágame el favor, me lo aspira porque lo voy a trabajar voz.
y con toda esa cantidad de secreciones no puedo. Pues pónganse en los zapatos, imagínense una cantidad de secreciones a nivel supraglótico en donde ustedes le fluyen, el aire intenta pasar, obviamente todas esas secreciones están por encima del pliegue vocal, el pliegue vocal intenta hacer su movimiento normal de abducción y abducción y comienza a sonar, pues se va a escuchar una voz húmeda, la persona se va a sentir mal, le van a dar ganas de toser, hasta le puede dar activación de reflejo de náusea. Y eso no nos va a permitir favorecer el proceso de fonación. Entonces hay que aspirarlo y hay que saber que vía aérea superior está libre de secreción. Y si tenemos las fenestradas, que son las ideales, tenemos que saber si tiene esta cánula defonatoria, que es esta que tiene aquí este huequito. También tenemos que saber si esa cánula fenestrada tiene balón, tiene un neumotaponador o está sin balón. En esta no importa que tenga el balón o sí. Si tiene la cánula, la endocánula de fonación, simplemente se inserta. Si ustedes se fijan acá, esta traqueostomía tiene unos huequitos. Quiere decir que el aire entra por traqueostomía y si tiene esta endocánula, sube y pues hace la movilización del pliegue vocal. Aquí no necesitamos desinflar el neumo para nada. Si tiene la cánula cerrada, que es esta, y no tiene la endocánula fonatoria, sino solo tiene la cerrada, ahí sí nos toca desinflar el neumo y pasa como si tuviéramos esta. Es prácticamente igual, necesitamos desinflar el neumo para que el aire suba por paredes y pueda llegar a vía aérea superior. ¿Vamos bien? ¿Preguntas? ¿No? Profe, no hay ninguna pregunta hasta el momento en el chat, tampoco inquietudes, nadie ha levantado la mano. Les recordamos que en este espacio ustedes pueden aprovechar también para hacer sus participaciones. Perfecto. Bueno, aquí entonces comienza como la parte de interacción con ustedes y la intención es poder hacer unos pequeños ejercicios que puedan prender la cámara y lo podamos hacer. Entonces, teniendo en cuenta qué traqueostomía tiene esa persona, saber cómo lo voy a hacer, comenzamos el proceso como tal de intervención. ¿Y a qué nos enfrentamos primero? Y lo primero que tenemos que hacer es favorecer y recuperar esa función respiratoria, porque ya todos sabemos, la voz es aire. Si no recuperamos esa función respiratoria, si no favorecemos esa fuerza de columna de aire que pase por entre pliegue vocal, nunca vamos a tener voz, a menos de que nos estemos enfrentando a un procedimiento de laringectomía, que esa es otra forma de intervención. Pero en estas personas... Angie, disculpa, la doctora Silvia escribe a través del chat un campo laboral poco explorado para el fonoaudiólogo, que cada día toma más auge. Muchas gracias, Angélica. Gracias, Doc. Sí, tiene mucho auge y somos muy importantes en el ambiente hospitalario. Tenemos que estar ahí y tenemos que hacernos ver con muy buenas acciones laborarias, muy buenas estrategias, con hacer las cosas con ética, nos tenemos que hacer visible en este escenario clínico. Retomo. Entonces, para favorecer esa columna de aire, nosotros tenemos que trabajar sobre lo que ya sabemos, el tipo y el modo respiratorio. Y aquí va la primera pregunta abierta para público. ¿Cómo creen que es el tipo respiratorio en una persona a la que le hicieron una traqueostomía? ¿Cómo se imaginan que es ese tipo respiratorio? A ver, ¿quién me contesta? Ahí levantaron la mano. Lucía. No, estoy hablando de tipo, no de modo. ¿Cómo creen que es el tipo? Hablemos primero del tipo. ¿Cómo creen que es ese tipo respiratorio? ¿Qué cambia? En el chat, Gracie coloca alto clavicular. Recordemos que el tipo puede ser costal superior, costal diafragmático o mixto,
teniendo en cuenta estas categorías o esa clasificación, ¿cuál sería? O diafragmático sólido. Ajá. ¿Cuál me dijeron? No escuché. Gracie coloca en el chat alto clavicular. Clavicular. Ajá. Sí, realmente es clavicular. O costal superior también lo encuentran en la literatura. ¿Por qué? Muy sencillo. A la persona, no sé si me están viendo en la cámara en este momento. ¿Me ven? Sí, sí se está viendo. ¿Se me veo? Bueno. Sí, sí se alcanza a ver. A la persona que tiene aquí, entonces le hacen esa incisión para colocar el tubo. Entonces, la persona no está tomando aire por voluntad. Ese patrón respiratorio está siendo totalmente involuntario. Recuerden que la respiración es involuntaria y voluntaria. Cuando uno dice, tome aire, uno toma aire y de forma voluntaria hace todo el ciclo respiratorio. Cuando está aquí, se vuelve muy superficial, también lo encuentra. Y entonces al volverse superficial, el aire solo se acumula a nivel superior, a nivel clavicular o costal superior. Entonces la persona está respirando aquí. Entonces uno los ve, ellos no se sienten fatigados, porque es que ellos no están tomando aire de forma voluntaria, sino que la traqueostomía está haciendo su función, pero no genera esa fuerza en la inspiración, y entonces es aquí. Y entonces, a nivel pulmonar, pues solo me está trabajando la parte anterior del pulmón, la parte superior del pulmón. Recuerden que los pulmones tienen lóbulos. El del lado derecho, donde está el corazón, 2 lóbulos, el otro 3 lóbulos. Entonces solo está trabajando una parte. Quiere decir que su capacidad pulmonar está reducida. Y al momento de la expiración, si él me trabaja aquí, si él solo me respira acá, la fuerza en la columna de aire no es suficiente, no me va a lograr fonar, no me va a hacer lograr un movimiento de abducción de pliegue vocal adecuado y se me va a quedar la voz. Se me va a bajar esa intensidad de la voz. Entonces, hay que trabajar el tipo respiratorio. Y el tipo respiratorio, como lo dijo la profe Kelly, nosotros, ay, perdón, no sé por qué sale así. Nos vamos allí, miren, todo el pulmón. Nosotros tenemos que, como en cualquier persona a la que le trabajamos voz, favorecer el movimiento de este músculo que se llama el diafragma. ¿Sí? Entonces tenemos que hacer que la persona vuelva a utilizar todo su pulmón. ¿Y cómo lo hacemos? Le hacemos un fortalecimiento en esta zona, reja costal. ¿Para qué? Baje el aire de aquí, de la parte superior del pulmón, al menos a un costo diafragmático, ideal que sea totalmente diafragmático, para que utilice todo su pulmón, para que el momento de la expiración tenga más fuerza. ¿Cómo hacemos este movimiento de reja costal? Bueno, hay muchas técnicas, pero estamos en una parte de cuidado intensivo. Aquí la persona todavía está en cuidado intensivo o si acaso en cuidado intermedio, en donde nos toca trabajar fuerte. ¿Cómo hacemos ese trabajo? Muy fácil, hacemos un cambio, necesitamos que haga un cambio propioceptivo. ¿Y cómo generamos ese cambio propioceptivo? Con una estimulación esteroceptiva, y eso lo hacemos nosotros. Entonces me voy otra vez a mi cámara. ¿Sí me ven? Entonces, lo primero es que a esas personas nos toca acomodarlos. Casi siempre están en una cama. Las camas hospitalarias se pueden inclinar, entonces lo tenemos que inclinar. Ojalá pudiera estar totalmente sentado, pero si por alguna condición no se puede, pues al menos lo tenemos en una inclinación mínimo de 60 grados, o sea, así, semi-inclinado. Tenemos, ya sabemos, auscultar completamente, saber que esta parte de la glotis para arriba, hacia boca, está totalmente limpia. Miramos que la saturación esté por encima de 90 y le vamos a trabajar. Y entonces le decimos, mire, necesito que el aire que está aquí me baje al menos acá. Hay que tocar a esa persona. Entonces lo tocamos y le decimos, necesito que su aire me baje aquí a nivel de costilla. Entonces me va a tomar mucho aire, inflándome aquí, y entonces ustedes le dicen primero, botemos todo el aire, y la persona bota el aire, obviamente por traqueostomía, bota el aire, y ustedes le van a comprimir a nivel de costilla, suavecito, y le decimos, comience a tomar aire, tome
tome, 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 tome mucho aire, más, tome aire, tome aire, tome aire, y ustedes deben sentir que la reja costal, a esto se le llama reja costal, se expande. Cuando se expanda le dicen, sosténgalo, 1, 2, bótelo, suavecito, y ustedes comienzan a comprimirlo. Eso que ustedes están haciendo con las manos es estimulación esteroceptiva. Ustedes le están haciendo que por vía que la parte sensitiva táctil lo pueda detectar para que el cerebro identifique que me están tocando una parte del cuerpo y que por la instigación, por la orden verbal que yo le estoy dando, tengo que llevar el aire que tomo por aquí a que me baje hasta nivel costal. Después de que baje a nivel costal, lo bajamos a nivel diafragmático. Entonces, inflime la barriga. Toca ir por fases. Ustedes no pueden pasar de un clavicular a un abdominal porque la persona se va a saturar rápido, le va a dar mareo, se va a cansar, va a haber fatiga respiratoria. Entonces, esto es paulatinamente, hay que hacerle trabajo diario. Siempre tenemos que estar ahí en la unidad de cuidado intensivo trabajando 1 o 2 veces al día con esa persona diaria. Entonces le hacemos que baje. Otra vez, señora. La persona no puede, hay personas que no pueden, hay personas que toman aire aquí. Entonces uno le dice, no, mire, présteme su mano. Entonces ustedes le cogen la mano y se la colocan en su reja costal o en su abdomen si ya le están trabajando a nivel abdominal. Y le dicen, mire cómo hago yo. Tómeme aire, mire, yo tomo aire. Y si siente cómo expando, mire, yo tomo aire, tomo aire, tomo aire. Lo sostengo y lo comienzo a botar. Si siente, entonces la persona le debe decir, sí, bueno, entonces ahora lo vamos a hacer las dos. Déjeme su mano aquí y con la otra usted se lo pone. Y lo ponen a ella. Le cogen la mano a esa persona y que lo haga para hacer conciencia. Aquí tenemos que trabajar sobre la conciencia y sobre ese cambio propioceptivo y es la única forma. Ese es uno de los ejercicios. Otro, junto con terapia respiratoria, los hacemos con el TheraBand, que son las cintas, ¿sí? Obviamente, ahí ya estamos apoyados por fisio, nosotros apoyamos ese proceso porque cuando nosotros estiramos con el TheraBand, necesitamos la fuerza a nivel de los músculos de brazo, necesitamos que tenga un soporte musculoesquelético suficiente para que no se vaya a cansar y no vaya a generar una descompensación física. Entonces, cuando trabajamos con TheraBand o con algo externo, tenemos que estar, ahí sí toca trabajar en conjunto con fisio. Dime, Kelly. Sí, profe, había colocado aquí también en el chat que es importante pues trabajar toda la parte táctil y recordar que debemos hacerlo desde lo distal hasta lo proximal, sobre todo que no sabemos cuáles son las condiciones, ¿verdad? De acuerdo al tiempo de instancia hospitalaria que pueda tener el paciente, entonces no podemos ir inmediatamente a tocar su caja torácica o hacer presión en abdomen, sino que debemos hacer ese ejercicio como decía usted, de concientización y de poder mirar cómo se encuentra él desde lo más distal hasta lo más proximal, ir haciendo ese reconocimiento y ese acercamiento al usuario. Era eso, profe, gracias. Claro que sí, obviamente ustedes tienen que, antes de ir a atender a esa persona, revisar la historia clínica, porque si resulta que ese neumonía que le generó el COVID, les tocó drenarlo, es decir, tiene un tubo a tórax, le hacen un drenaje de tórax, pues tiene la incisión acá, y si yo no sé y voy y le pongo la mano a ese tubo de tórax, pues le puedo generar un hematoma, o le puedo generar un enfisema pulmonar, y peor, ¿no? Entonces toca saber, obviamente antes de atender, revisar la historia clínica, qué tiene, qué no tiene, qué le hicieron, qué no le hicieron, para poder yo ir a lo atender. Eso es, toca trabajar muy conscientes de que estamos con un paciente, con una persona que está en unidad de cuidado crítico o una unidad de cuidado intermedio, pero que todavía su estado hemodinámico es inestable. Entonces, hacemos eso. Alargamos y botamos. Cuando estamos a nivel hospitalario, donde ya se dice que, o se piensa o ya está la persona un poquito más estable, podemos comenzar a trabajarlo junto con terapia física, con movimientos. Entonces, voy a trabajarle reja costal del lado derecho. Entonces, tómeme aire y me inclino. Entonces, al inclinarme, enlongo los músculos a nivel de tórax, tomo aire, sosténgalo, bótelo.
y contraigo. Y es otra manera. Pero igual, si ustedes van a hacer con movimientos que requieren de un cambio postural, tienen que trabajar con fisio, no pueden irse solos, a menos de que ya reconozcan algunas y ese es el manejo que se hace transdisciplinar, pues ya uno comienza, sabe hasta dónde puede hacerlos mover, pero antes no. Entonces lo hacemos es con esa parte propioceptiva de nuestro cuerpo. Eso es lo primero, el tipo respiratorio. Aquí solo estamos trabajando la capacidad pulmonar. Ahora nos vamos con el modo. Escucha, me estoy extendiendo mucho, no nos va a alcanzar el tiempo. Vamos un poquito más rápido. Con el modo. Ahora sí, ¿cómo creen que es el modo en una persona con traqueostomía? Ahí Lucía lo digo. ¿Cómo es el modo respiratorio? Traqueostomal, exactamente. O bueno, en este caso sería por traqueostomía. Traqueostomal, hablamos de traqueostomal a la incisión, al huequito que se hace. Eso es el traqueostoma, ese es el estoma, ¿sí? Estoma es cualquier huequito que le pueden hacer a uno en el cuerpo, pero pues se le coloca el nombre de donde es, ¿sí? Entonces aquí traqueostomal. Pero él, aparte de ese huequito que tiene, el del traqueostoma, tiene un tubo. Por ese tubo es que respira, entonces sería por traqueostomía. El modo es por traqueostomía. El modo es muy importante y aquí es donde se ve la diferencia. Muchas veces decimos, ay, tiene un modo nasal o tiene un modo oral y solo mencionamos uno, un nasal oral. Pero resulta que el modo se tiene que ver bajo el ciclo completo de la respiración. Y el ciclo completo de la respiración es inspiración y expiración. Por dónde entra el aire, por dónde sale el aire. En este momento es inspiración por traqueostomía, tanto inspiración como expiración. Pero como nosotros queremos que hable, que tenga voz, necesitamos que su expiración sea por boca. Pero no podemos todavía hacer que su inspiración sea por nariz, sino va a ser por traqueostomía. Entonces le decimos a la persona, tome aire, él toma aire por su traqueostomía, lleva al tipo respiratorio que le trabajamos, bota el aire y cuando bota el aire yo le hago la oclusión digital para que el aire salga por boca, ¿sí? Intentamos que salga por boca inicialmente, ¿por qué? Porque vamos a trabajar voz. Entonces tenemos que inicialmente que salga el aire por boca. ¿Y cómo comenzamos allí? Bueno, nos vamos a la primera parte de entrenamiento y es la oclusión digital. ¿Me dicen si lo escuchan, por favor? Ay, perdón, tiene propaganda. Tiene un anuncio. Sí. Tenemos a nuestro bebé. Que miren cómo hace su oclusión digital. Pero di cositas. Ella lo domina perfecto. ¿Qué sabes decir? Toma aire. Di mamá. Para cambiarte la cama. Verán aquí, más adelantico. Respira. ¿Qué? Mamá va a cambiarte la canula, sí. Y eso Vamos a ver, ¿qué necesitamos? la oclusión digital. Tenemos que hacerlo paulatinamente. Tenemos que primero hacer que esa persona tome aire, sosténgalo, lo hacemos consciente de esa apnea respiratoria, le ocluyo la traqueostomía y dígame, y compruebo el tiempo máximo de fonación. En el tiempo máximo de fonación no es solo mirar cuánto dura, para ir mirando la coordinación que tiene del aire para fonar. También ahí tenemos que tener muy desarrollado nuestro oído para mirar esas cualidades acústicas de la voz y saber si nos puede presentar algo del impacto que tuvo por el tubo. Entonces, saber si tiene una voz húmeda, si se escucha muy ronco, si se escucha con una voz velada, si se escucha con una voz estreñida, que está afectado el timbre. Entonces, ahí vamos a mirar todo. Ahí miramos, ahí escuchamos y percibimos y nos imaginamos y hacemos
Nos vamos a ubicar en el pliegue vocal en la glotis y vamos a ver si suena húmedo. Si yo le digo tome aire y me dice es porque ¿qué? ¿Qué se les ocurre? ¿Qué pasa sobre glotis? Cuando suena ¿qué creen? ¿No? Ya me dejaron hablando sola. Es porque puede haber penetración, hay algo ahí, puede ser saliva, puede ser residuo de cualquier cosa que me está generando ese inadecuado sonido, ¿sí? Si me suena... ¿Qué se les ocurre que puede pasar a nivel glótico? ¿Qué creen? Hay escape de aire porque no se cierra bien. Que no se cierra bien el pliegue vocal y entonces ahí nos entra un abanico de posibilidades. ¿Será que tiene parálisis de pliegue vocal y está aún abierta? ¿Será que tiene una incompetencia completa del pliegue vocal porque duró mucho tiempo y obviamente genera una hipofunción y están débiles los pliegues vocales y no me hace el proceso de abducción del pliegue porque tiene un edema, entonces suena al contrario? O si yo le digo phony me suena... ¿Qué creen que está pasando ahí con ese cambio perceptible de la voz? Si yo hago... Que no hay aire. Que está pasando forzado, entonces puede ser o tiene parálisis y está en abducción completamente cerrada, que tiene un edema, que no está funcionando el pliegue vocal, sino me están funcionando los falsos. Hay otro abanico de posibilidades. Entonces, si me llega a pasar eso, entonces yo digo, uy, hay algo más. No es solo la coordinación de la respiración con la fonación, sino hay un daño a nivel orgánico y me toca pedir interconsulta. ¿Por quién? ¿A quién le digo que me ayude? Para saber. Otorrino, jóvenes. Al otorrino, exacto. Entonces pido una valoración por otorrino para que le hagan una nasofibro y me determinen y me digan cómo está en la estructura, porque yo percibo un cambio en esa cualidad de la voz. Y como tuvo un antecedente de intubación, ya sé qué puede pasar allá arriba por ese tubo y que me está afectando y que me va a impedir poderlo decanular, ¿sí? O que me va a impedir hacer que su proceso de voz sirva. Pero sigamos, no pasa nada de eso. Está bien, suena bien. Te digo yo, y suena audible, suena con buena intensidad, buen tono, buen timbre. Procedo a seguir haciendo ese trabajo de oclusión digital. Y viene la otra fase, que es alargar el tiempo de oclusión. ¿Esto con qué fin? Con el fin de ya comenzar a trabajar la coordinación neumofónica o como ustedes lo conocen, fonorrespiratoria. ¿Cómo lo hago? Ya lo vemos. Seguimos manteniendo que la entrada del aire, que la inspiración sea por traqueostomía, que hágame la apnea, pero lo voy a ocluir más. Escuchen. Ay, no cargo, ya. Comienza, toma aire, ya. Enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, Ok. octubre, No. No bien. noviembre y diciembre, no. Ahora sí. Listo, miren aquí todo el tiempo que yo la ocluí para decirme las 12 palabras. Mi objetivo aquí, bueno, esta persona, aparte de que estoy trabajando para lograrla decanular, se le está trabajando habla. Si ustedes escuchan, el habla no es totalmente inteligible. Esta persona es un postoperatorio de una resección de la lengua, una glosectomía parcial, entonces aparte le estoy trabajando habla. Pero aquí ustedes deben involucrar las tres cosas: habla, respiración y fonación. ¿Por qué? ¿Por qué habla? Porque pues ustedes tienen que hacer que la persona hable para mirar cuánta coordinación tiene en esa respiración, que no se vaya a generar fatiga, que no vaya a generar una desaturación. Entonces tengo que mirar
y calcular más o menos por inspiración cuántas palabras me logra decir. ¿Cómo se puede trabajar eso? Con habla conversacional, con habla dirigida o con habla, bueno, conversacional o espontánea, dirigida o automática. En este caso, a esta persona le comencé a trabajar con la parte automática. Dígame los meses del año, los días de la semana, cuénteme del 1 al 10, dígame una oración, el Padre Nuestro, por ejemplo, que eso es algo que uno nunca olvida. Ya después de que lo logre hacer, de que esa coordinación entre el momento de la inspiración es más prolongada, pues comienzo a promover que la inspiración sea por nariz. Entonces, le digo, toma aire por traqueostomía, la ocluyo, comienza a hablar, hace todo el ciclo y tienen que estar pendiente del tipo respiratorio y le digo, tómeme aire por la nariz. Y entonces comienza a generar ese cambio y esa concientización de su modo respiratorio, que debe ser nasal. Entonces, tómeme aire y sígame hablando. Si yo veo que en ese momento la persona al tomar aire me cambia el tipo respiratorio, es decir, toma aire, sube aquí, lo suelto. Y le digo, no, acuérdese que el aire siempre tiene que ser aquí. Entonces va a tomar aire suavecito y me va a inflar. Y entonces volvemos a hacer ese ejercicio de ser consciente de la parte perceptiva, pero desde el modo. Entonces le decimos, bota el aire, bota por traqueostomía. Lo tapan en, tómeme aire, pero tómeme aire suavecito. Entonces él comienza a tomar aire. Eso, bájelo aquí. Tome aire, suéltengalo, bótalo por la boca. Y vuelve a pasar. ¿Qué pasa cuando pasa eso? Hay sensibilidad laringea y eso es muy buen indicativo y por lo general les da tos, pero eso tiene que ser controlado, ¿sí? Entonces, cuando comenzamos ya a hacer oclusión completa para inspiración y expiración, tenemos que saber que ya la tos la debe superar. Al principio le va a sentir esa sensación de carraspeo porque pues está sintiendo el pase de aire. No se preocupe, suavecito, no tan rápido, para que sea coordinado, no me aumente esa sensibilidad laringea y pues no le vaya a generar tos. Cuando logramos eso, entonces ya logramos que haya una oclusión completa, que es la siguiente. Juan Gómez y Pedro Milla. Pedro Milla. Miren aquí el tapón, está Pedro incluido y esa Muy bien, persona dale. ya está respirando por nariz y por boca en fonación. Y lo damos así. Esta oclusión tiene que ser paulatina también, tiene que ir, por ejemplo, yo hago terapias de 45 minutos, entonces si yo ya estoy en esta fase, la dejo ocluida mi terapia, los 45 minutos. Si yo veo que sus niveles de saturación se mantuvieron, le digo a fisioterapia, mire, la voy a dejar ocluida para que estemos vigilando, y entonces comenzamos a dejarla ocluida 1 hora, 2 horas, 3 horas, y así sucesivamente, hasta poder llegar a unas 48 horas ocluida en todas sus funciones, dormir, bañarse, debe estar ocluido todo. Los procesos de decanulación, ahí ya estamos pensando en quitarle la traqueostomía. Tienen unos protocolos y eso lo maneja el médico. Hay unos que manejan que mínimo 48 horas de oclusión, otros que manejan 72 horas de oclusión, eso va a depender. Con la médica con la que yo trabajo, ella exige 48 horas mínimos de oclusión, en donde se pueda dormir, en donde se pueda bañar, hacer todas las actividades, caminar, deambular, todo, manteniendo un nivel de saturación óptimo. ¿Hay una mano levantada, María Camila? Hola, profe, ¿cómo está? Hola. Bueno, ya ahí encontré la respuesta. Mi pregunta iba hacia eso. ¿Cuánto tiempo podría durar la persona ocluida? Por lo menos, un paciente COVID, en este caso, lo digo por experiencia, porque mi mamá en estos momentos le dio COVID, duró un mes intubada y luego le realizaron la traqueostomía. Ya tiene prácticamente un mes con la tráquea. Mucho tiempo. La fisioterapeuta la ocluye y hemos durado máximo hemos durado 6 horas. Aquí el protocolo para que a ella le hagan la decanulación son 24 horas. Sin embargo, a la hora de la producción de la voz,
no, o sea, hemos tenido la dificultad, por eso era mi pregunta, o sea, el tiempo de que se le ocluía a la persona, cuánto podría ser, o sea, que no fuera enseguida, sin embargo, ella no se ha desaturado en el tiempo que ha estado ocluida. Ok, ¿por qué después de 6 horas le quitaron el tapón? ¿Por qué le quitaron la oclusión? Porque lo estaban haciendo por tiempo. Primero lo comenzaron a hacer en 3 horas, después 4 horas y luego duró 6 horas, hasta que el médico dijo que era mejor esperar. Ok, Entonces ya bueno. le quitaron ese procedimiento. Ok, bueno, ahí va a depender mucho de los protocolos institucionales y lo que tenga el médico, cómo va a ser el proceso. Si tú me dices que no ha podido fonar, que a pesar de que lleva 6 horas ocluida, la voz no se percibe o tiene una cualidad acústica diferente, sospecha que es que pasa algo sobre el pliegue vocal. Y si pasa algo, no se puede decanular a pesar de que pueda estar saturando en unos parámetros normales. Entonces ahí tienes que pedir interconsulta o el médico debería pedir interconsulta a otorrino para que le haga una fibro y determine cómo está su vía aérea alta. Si es que puede tener una parálisis, puede tener un edema, puede estar haciendo una estenosis supraglótica. Bueno, pueden pasar muchas cosas si no fona. Si ella fona, tiene una audibilidad buena, una intensidad de voz muy buena, no se desatura, tiene parámetros de más de 90, ya tolera 6 horas, deberían dejarla ocluida, porque ya no se ha aguantado, a menos de que en comida o en baño se desature. Entonces, eso es, o sea, son muchas variantes, son muchas condiciones que hay que tener en cuenta, que por eso es que se trabaja de manera conjunta. Pero si se está sospechando de algo, de la voz, tienes que pedir interconsulta o deberían pedir interconsulta por otorrino para que lo miren. Porque uno de los criterios de decanulación es esa y ya lo vamos a ver. Entonces, vamos aumentando el tiempo. Hay que estar muy pendiente de los signos de fatiga respiratoria, de la saturación y de la voz para poder seguir aumentando esos tiempos de oclusión. Es recomendable realizar así los incentivos respiratorios también. El incentivo respiratorio es muy bueno, pero ese sí está manejado por terapia respiratoria, porque los incentivos, depende del modo del incentivo, hay unos incentivos que se necesitan es una fuerza expiratoria, o sea que ellos deben hacer fuerza para que el bronquio se abra. Hay otros que el incentivo expiratorio genera es la fuerza de la salida del aire. Entonces el paciente toma aire normal, pero al botarlo tiene que hacerlo con mucha fuerza para que el bronquio se contraiga y bote todo el aire y haga el intercambio gaseoso y ahí me favorece. Entonces va a depender mucho de fisio, de qué incentivo expiratorio le está manejando. ¿Sí? Para que no vaya a haber una cosa que se llama reclutamiento alveolar, que es que toma aire y el CO2 que queda allí se acumula y no lo libera, y eso genera dificultad respiratoria. Okay. Por eso es que hay que trabajar de la manito, de hermanito, con fisio. Ok, ¿sí? Gracias, profe. Con gusto. Entonces, cuando ya digamos que no tenemos este tipo de, miren que tenemos un caso real de dificultades, entonces, y comenzamos a alargar esos tiempos y logramos que el paciente nos aguante 24 horas, 48 horas o 72 horas, también tenemos que tener unos criterios para lograr la decanulación. ¡Ay! Así sí abrió, me asusté. Estos criterios también van a depender del protocolo institucional y del protocolo que maneje el médico. Recuerden que nosotros estamos trabajamos todos en conjunto, pero el que lidera es el médico, el neumólogo, el internista, o si estamos con cabeza y cuello, pues con cabeza y cuello. Si interviene otorrino, pues ya después lo que diga otorrino, ¿no? Entonces, los 10 criterios es que, uno, la causa que llevó a la traqueostomía debe estar superada. A nivel neurológico, el paciente tiene que estar consciente, ubicado en sus 3 esferas. Hemodinámicamente debe estar bien. Debe haber desaparecido la infección o la sepsis que hizo que llegara a una traqueostomía. La integridad de la funcionalidad respiratoria debe estar perfecta, o sea, que no vaya a haber estenosis. Y es por esto allí, María Camila, que a veces, y casi siempre realmente, necesitamos que el otorrino haga la nasofibro para mirar esto, que no vaya a haber una estenosis.
que mire cómo están las estructuras a nivel glótico, subglótico y supraglótico e incluso orales para saber que si se decanula, esto está libre y no me va a generar dificultad respiratoria que me haga una reincidencia en una intubación. Que no se encuentre en ventilación mecánica, ni que vaya a tener riesgo, por ejemplo, una persona con EPOC, con enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que sus pulmones por su enfermedad ya están en un deterioro y que no se va a poder quitarle la traqueostomía porque si se le quita su función respiratoria no va a ser la misma y se va a saturar y va a necesitar otra vez intubarlo y pues está mal, pues mejor quédese con traqueostomía, ¿sí? Ahorita post-COVID hay personas que salen con igual, siguen con neumonía, ya no tan grande, pero siguen con neumonía y pues no se pueden decanular porque sigue su enfermedad pulmonar de base. Entonces, las secuelas que pueda llegar a generar el COVID, hay que saber que están superadas. Que el manejo de secreciones, y esto aquí nos compete a nosotros, lo pueda manejar, que el paciente, que la persona no se vaya a broncoaspirar con su propia saliva ni con sus propias secreciones. Que la deglución, el reflejo tusígeno y el reflejo vagal estén óptimos para defender vía aérea alta. Y que tenga una tolerancia mínimo, mira, 24 horas está manejando este protocolo, 48 o 72 horas. Esos son los criterios para que podamos decanular a una persona. Del todo el trabajo interdisciplinar. Entonces, cuando ya tenemos eso, cuando se hace como esa checklist, si lo tiene, si lo tiene, si lo tiene, si lo tiene, llegamos a la estrella, llegamos a esa parte de rehabilitación de la voz y llegamos a ese momento que toda persona que ha pasado en esta situación espera y es la decanulación. Y entonces vamos a ver la decanulación. Entonces, rapidita. La decanulación, el procedimiento como tal, lo hace el médico tratante. Si está en un ambiente hospitalario, estamos todos ahí, alrededor. Está fisio, está enfermería, porque si llega a pasar algo, pues están todos ahí. Estamos nosotros también, muchas veces, para si el paciente comienza a presentar una dificultad en el reflejo vagal, podemos actuar ahí, hacerle estimulación para que maneje la secreción y pueda estar bien. Miren, ella se autodecanuló, ella simplemente escupió, botó un poco de aire y salió la traqueostomía. ¿Qué pasa? Queda ese estoma abierto. Ahí sí queda el traqueostoma, que se limpia y se le coloca una gasa para que se cierre. El traqueostoma se cierra a más tardar a los 5 días. Depende del proceso de cicatrización, obviamente, de cada persona. ¿Qué es importante allí cuando se decanula? Decirle a la persona, de pronto se le va a bajar un poquito su intensidad de la voz, porque a pesar de que le ponemos gasa, pues puede haber escape de aire. Que no le entre nada de agua, por eso se protege y se comprueba que hable. Y con eso hacemos que nuestra persona que pasó por una situación muy devastadora de su función respiratoria y de su voz, llegue otra vez al proceso de fonación. Al final de todo este momento tan difícil que estamos viviendo por el COVID, hay una luz de esperanza para la función respiratoria y para la voz. Obviamente, bajo la voluntad de Dios y el manejo riguroso, interdisciplinario y ético que nosotros hagamos con nuestros usuarios. Listo. Muchísimas gracias. Espero que haya sido de aprendizaje. Preguntas si tienen. Gracias, profe. Inquietudes, dudas por parte de los participantes, acompañantes. Por el chat, Marcela está escribiendo, muchas gracias. Angie, excelente participación, gracias. Muchas gracias. Nuevos aprendizajes, a mí me fascina muchísimo esta área y ese trabajo que se está haciendo. He tenido la oportunidad, pues muy poca, de trabajar con algunos pacientes, pero lo básico, pero muy enriquecedor
me dejas un gran aprendizaje y bueno, esa es la idea, que los estudiantes aquí presentes y conectados, o todos, se enriquezcan con esta información y ese trabajo tan valioso porque estamos en este momento con toda esta situación de salud. Es bueno, ¿verdad? Que aquellos fonoaudiólogos, colegas o los que están en este aprendizaje, identifiquemos el abordaje hacia estos pacientes porque es muy bueno y también muy delicado. Entonces, aprender, investigar y saber tener la experticia para poderlo hacer. De nuevo, gracias Kelly por la invitación, por todo este trabajo que se está haciendo y que tengan un feliz día, muchas bendiciones. Gracias, Denise. Gracias. Bueno, Angie, por el chat tienes muchos comentarios positivos, que gracias, que excelente presentación. También mis felicitaciones, Angélica, tu profesionalismo es un reflejo de la calidad de nuestros profesores. La doctora Silvia te escribe. Definitivamente este espacio ha sido muy productivo. Bueno, aquí levantaron la mano Sandra Ballesta. Aparece como invitada externa. Adelante, Sandra. Bueno, parece que fue accidente. Gracias por la buena ponencia. Nos dejó aclarada muchas dudas y muy interesante, muy bien definido. Quedaron respondidas muchas dudas que muchos a veces tenemos, que ya estamos en el proceso de rehabilitación, y te doy las gracias porque nos despejaste muchas dudas sobre el manejo. Con mucho gusto. Cualquier cosa, si yo les puedo colaborar, me escriben a mi correo, ahorita lo escribo por el chat. Por ejemplo, tú, María Camila, si necesitas algo que te pueda asesorar, con muchísimo gusto, sí, con tu mami. Además, tú tienes mi número, entonces me puedes escribir. Para eso estamos, para apoyarnos. Profe, de mi parte, las gracias a usted porque usted siempre se ha caracterizado por brindarnos más allá de los conocimientos que van estipulados dentro del pensum. Siempre es muy bueno tener la experiencia de usted y pues muchas gracias porque usted es una experta en esto y que nos regale ese conocimiento. Muchas gracias. No, yo creo que gracias por tanto elogio. Digamos que la experiencia pues sí le da la vida a nivel profesional, pero yo creo que uno nunca alcanza a ser experto en algo, porque aparte en la medicina y en lo que nosotros hacemos, la evolución es muy grande, o sea, la evolución, los procesos de intervención son muy grandes, hay que estar siempre actualizando, hay siempre que estar leyendo, entonces eso hace que nunca seamos expertos en algo, sino que al contrario siempre estemos como con esa motivación para seguir estudiando para brindar unos muy buenos procesos de intervención. Muchas gracias a todos. Bueno, en el chat tienes comentarios también de parte de invitados externos, Arly, María del Pilar, Leidinis, Lorena. Entonces, pues ya los revisarás con mayor detenimiento. Por cuestiones de tiempo no vamos a leerlos todos. Les agradecemos haber estado aquí hasta este momento y vamos a darle la participación ahora a la docente Mónica Muñoz. Ella también es docente del programa de fonoaudiología y nos va a compartir una presentación titulada Recomendaciones para el cuidado de la voz con el uso de los elementos de protección personal. Recordemos que al estar expuestos también durante el trabajo, nuestra voz se puede ver afectada. Entonces, voy a permitirme compartir la pantalla de la profe Mónica y les agradezco puedan retroalimentarme. Adelante, Mónica. Te cedo la palabra mientras voy compartiendo. Buenos días a todos nuestros estudiantes del programa y a los egresados
tanto de nuestro programa de nuestra Universidad Metropolitana como los egresados externos de otras universidades que hoy nos acompañan y obviamente pues nuestros compañeros del programa de fonoaudiología. Felicitar a Angélica por su excelente presentación. Bueno, todos lo han dicho, nos ha despejado dudas, nos ha enseñado muchas cosas acerca del abordaje de estos pacientes que son necesarias en estos momentos. Yo vengo a compartirles en esta mañana una información muy sucinta, pero también muy importante, acerca de las recomendaciones que se deben tener en el cuidado de la voz para todos los que estamos haciendo uso de los tapabocas y de los protectores faciales. Estas recomendaciones básicamente están relacionadas o están enmarcadas en todos los profesionales, como los egresados que tenemos en estos momentos aquí conectados, que están haciendo, teleterapia desde sus casas, atendiendo a los pacientes que tienen en estos momentos, otros que salen a trabajar desde las diferentes IPS o clínicas y pues que tienen que estar todo el día durante su jornada laboral usando el tapabocas y los protectores faciales o solamente el tapabocas para todos los que necesitamos hacer algún tipo de actividad, diligencia, etcétera, y tenemos el tapaboca durante un tiempo prolongado. Bueno, los estudios recientes de los cuales yo me basé, los que revisé y los que vengo indagando, pues ha sido un interés personal, profesional que he tenido desde comienzo de año por diferentes fuentes que he revisado y han demostrado cuáles son las afecciones que están presentando los profesionales en su voz hablada, tanto profesionales de la salud como los profesionales o quienes manejan la voz de manera ocupacional. Pasa, Kelly, por favor. Dentro de los cuidados que se están o que debemos tener para el manejo de la voz, para los cuidados que debemos tener por esta pandemia, existen muchísimos que son los que escuchamos día tras día. El distanciamiento social, el lavado de manos. Hoy en día estamos hablando de la vacunación y que ya muchos profesionales de la salud tienen ya sus dobles dosis, otros personas del común, bueno, ya vamos en la ciudad de Barranquilla en las personas con 65 años en adelante que ya están vacunando, pero una de las estrategias pilares, sobre todo de prevención, pues los tapabocas y las mascarillas. Estas mascarillas y estos tapabocas están demostrando efectos colaterales en la comunicación. Debemos usarlas, no sabemos hasta cuándo. La ciencia aún no hay un tiempo exacto. En Barranquilla estamos hablando de un tercer pico, a nivel de Colombia hablamos de un tercer pico. Muchas personas se preguntan, ¿y cuántos picos son? ¿Verdad? Esa es una interrogante muy grande que tenemos la población mundial, porque en ninguna parte todavía se ha dicho que erradicó completamente el COVID, ¿verdad? Y mientras esta pandemia, mientras este virus siga existiendo, siga en el ambiente, sigan los contagios, pues debemos seguir usando esos tapabocas y esas mascarillas para protegernos y evitar contagiarnos o contagiar a otras personas, porque sabemos que el paciente o el usuario no sabe, no manifiesta síntomas y si no tiene una protección, pues obviamente va a contagiar a muchas personas y esa cadena va a seguir creciendo, ¿verdad? Siguiente, Kelly. Hablamos de unos efectos negativos. ¿Por qué? Porque la mascarilla o tapabocas más las máscaras de protección visual para la cara están demostrando efectos negativos porque se está desaprovechando la energía acústica que nosotros emitimos cuando estamos fonando, cuando estamos hablando. Estas mascarillas generan y han ido generando con el paso de este año que llevamos en esta pandemia alteraciones en las cualidades de la voz, en el tono, en el timbre, en la intensidad de nuestra voz. Están generando un aumento en el esfuerzo muscular porque, como les voy a hablar más adelante, los estudios han demostrado
que el uso de la mascarilla disminuye la intensidad en decibeles de la voz de la persona, ¿ok? Cambios fisiológicos en la producción vocal y le genera a lo largo de las horas un disconfort vocal en esa persona. Siguiente. ¿Cómo funcionan estos filtros acústicos? ¿Qué es lo que están afectando? Bueno, además de todo, nos afectan la proyección vocal, afectan la inteligibilidad del habla, porque muchas veces el otro, nuestro interlocutor, no nos entiende lo que estamos diciendo y tenemos que entrar a repetir la información. Nos obligan a aumentar la intensidad de la voz por aquello del enmascaramiento que produce el tapabocas y la mascarilla. Dificultan, porque tenemos más de media cara tapada, ¿verdad? Dificultan la lectura labial y la gesticulación que nos ayudan en el proceso de comunicación con nuestro interlocutor. Atenúan o disminuyen las frecuencias agudas y disminuyen, según los estudios y mediciones que han hecho, disminuyen la intensidad de la voz entre 3 y 12 decibeles, que es bastante, en el uso continuo. Esta cantidad de decibeles disminuyendo y la persona que sale a trabajar, llámese un profesional de la salud, llámese los que están en los bancos, los agentes comerciales, los teleoperadores, quien está teletrabajando en su casa y tiene que usar mascarilla porque de pronto hay un tipo de brote en su casa y tiene que protegerse y proteger a los demás. Durante todo el tiempo, esta cantidad de decibeles genera una afectación pues, en nuestra voz. Siguiente. Yo les traigo, dentro de la literatura que he revisado, unas recomendaciones para evitar precisamente esa sensación de disconfort, esa dificultad en la fonación, ese aumento en la tensión muscular. Y dentro de eso encontramos que debemos hablar en mensajes cortos y claros. A veces se nos olvida que tenemos la mascarilla y queremos hablar de la manera que lo hacemos normalmente, ¿ok? Y sabemos que esta mascarilla está generando unos cambios en nuestra voz. Entonces, hablar más lento y siempre estar enfrente a la dirección de nuestro interlocutor. Evitar hablar a espaldas porque obviamente el tapaboca disminuyendo, enmascarando nuestra voz, y si nos ponemos de espalda a con quien estamos hablando, pues obviamente la voz se va a escuchar mucho menos. Siguiente. Reducir o tratar de reducir en lo más posible el ruido ambiental. Tomar un tiempo para respirar entre frases. Muchas veces la misma rutina hace que sigamos hablando y que utilicemos hasta nuestra última reserva o residual de aire, ¿verdad? A nivel pulmonar. Entonces, con el uso de estos tapabocas y mascarillas debemos tratar de respirar y tomar tiempos más lentos para hacerlo. Exagerar la articulación, sobre todo cuando tengo solo la mascarilla facial, que como es transparente, puedo tratar de exagerar la articulación para ayudarme en el proceso de comunicación. No elevar la intensidad vocal, que eso es un error muy común. Como el otro dice, ¿qué dijiste? No te entiendo, repíteme. Lo que se hace normalmente es elevar la intensidad de la voz para tratar de darnos a entender, y eso a largo plazo empieza a ser contraproducente. Realizar técnicas de relajación para disminuir las tensiones musculares innecesarias. A veces las malas posturas nos llevan, además de todo, tenemos el tapabocas, tenemos la mascarilla, tenemos una mala posición de nuestro cuerpo, estamos generando una tensión muscular a nivel de cuello, a nivel de espalda alta, y una mala postura corporal aumentan o empeoran, obviamente, toda esta cadena de sintomatologías que se van presentando. Apoyarse en la comunicación no verbal. Muchas veces es necesario que utilicemos imágenes, símbolos, señalamientos para evitar en lo posible disminuir lo más que se pueda la producción de la voz. Siguiente, por favor. Hidratarse, y eso es muy importante, para evitar patología vocal sin tener que estar usando, como en estos momentos, las mascarillas y los tapabocas. Siempre hay que estar hidratándose, y hablamos de agua, ¿ok? Antes, durante y después de la jornada laboral, antes, durante y después de una actividad. Por ejemplo, en estos momentos
Angélica, que duró más de media hora hablando, ¿verdad? La hidratación, que veíamos que ella tomaba un tiempo, tomaba sorbos de agua, que es lo que se recomienda, tomar el agua, pequeños sorbos para evitar la fatiga vocal, no esperar que ya tengamos la boca seca, la garganta seca para ir a tomar el agua, ¿ok? Evitar irritantes, disminuir en lo más que se pueda o pues erradicarlos completamente, el cigarrillo y el alcohol, sobre todo en estos momentos, porque sabemos que el COVID es una patología que afecta obviamente la vía respiratoria. Descansar la voz luego del trabajo, tratar de cuando terminemos la jornada, de que lleguemos, en este caso de nuestros egresados, los que tienen que salir a atender pacientes, tratar de llegar a sus casas y hablar lo menos posible. Para el uso del computador, los que trabajamos desde nuestra casa, nuestros estudiantes que están desde sus casas, varias horas al día cumpliendo un horario sentados frente a un computador, una buena postura, porque sabemos que la musculatura, como les decía, apoya el ejercicio fonatorio. Entonces, una buena postura, que la cabeza no esté adelantada y que eso altere nuestra posición cervical, sino una buena postura, ¿verdad? Tratar de que si el computador está muy abajo, el computador esté a la altura de nuestros ojos para que podamos estar en un buen alineamiento corporal. Siguiente. Como hemos indicado, como lo hablo yo con mis estudiantes, y quienes fueron mis estudiantes, que hay algunos de ellos aquí hoy conectados, el calentamiento vocal. Ejercicios de calentamiento vocal previo a las actividades. Siempre, cuando salgan a trabajar, quienes están saliendo a trabajar, el que teletrabaja de su casa, quien recibe la clase, quien está haciendo teleterapia, calentamiento vocal, porque ese es su instrumento de trabajo, ¿ok? Y lo va a ejercitar continuamente durante largos periodos de tiempo. Pero cuando yo hago calentamiento vocal, no se me puede olvidar hacer el enfriamiento vocal de esas estructuras que usé, porque al hacer calentamiento y hablar durante un periodo prolongado de tiempo, la irrigación sanguínea se aumenta, que es lo que produce el calentamiento vocal. Debemos enfriar esas estructuras, disminuir la irrigación sanguínea y eso evita el daño en nuestra voz. Usar un solo auricular. Ahora estamos conectados, los estudiantes pasan conectados, quienes trabajan desde su casa, conectados a un computador, el que se conecta a una tablet, el que se conecta desde un celular. ¿Qué se recomienda? Un solo auricular, para que el otro oído, que no esté tapado por el auricular, pueda retroalimentarme en la intensidad que estoy usando para hablar, para no hacer abuso de ella. Otra recomendación, sobre todo para quienes teletrabajan o para quienes están haciendo teleconsultas, utilizar vinchas, micrófonos de vincha, porque ese micrófono de vincha me evita el sobreesfuerzo vocal, me ayuda a la proyección de la voz y no tengo que sobreesforzarme para que mi usuario o mi paciente me escuche. Una recomendación muy positiva, el uso de vaporizaciones con solución salina, de 2 a 3 veces a la semana. Si no tengo solución salina, puedo poner a calentar agua, le echo un poquito de sal, me pongo una toalla en la cabeza si no tengo un vaporizador y respirar y tomar bocanadas de aire. Y entiendo que ese vapor va entrando, eso lo que hace es que humidifica mis estructuras laringeas y eso mejora y me ayuda a evitar el daño que se genera a nivel del sistema fonatorio. O el que tiene un vaporizador, estas mascaritas, simplemente me pongo la mascarita solo con solución salina y eso me ayuda a hidratar. Voy tomando aire, voy botando aire, puedo hacer producciones vocales para calentar y humidificar mis estructuras laringeas. Tener en cuenta o monitorear siempre síntomas como irritación, si todo el tiempo siento una irritación en la voz, la sequedad a nivel de la mucosa oral, si hay un dolor persistente a nivel laringio, una sensación de opresión en el pecho cuando estoy hablando y se me dificulta hablar, eso debo monitorearlo y tenerlo muy en cuenta. Si ya estoy haciendo todas las recomendaciones y mis síntomas no minimizan, pues entonces eso hay que prestarle atención. Siguiente.
como decíamos ahorita, decía Angélica, nunca debe olvidarse quién es el profesional inicial y quien nos hace el diagnóstico clínico, el otorrinolaringólogo, o si tenemos un laringólogo que todavía es mucho más específico en el manejo de alteraciones laringias. Si los síntomas persisten o aumentan o tenemos una disfonía de más de 15 días, entonces consultar al especialista para mirar qué está pasando a nivel de nuestras estructuras laringias, sobre todo para quienes tienen ya un año usando estos tapabocas, estas mascarillas faciales en su trabajo. Estas son las fuentes bibliográficas que utilicé y muchas gracias. Si tienen alguna pregunta, estoy presta a escuchar. Bueno, muchísimas gracias, profe Mónica. ¿Ya se dejó de compartir la pantalla? No se ve el gracias. No, ya se ve el gracias. Ahí está. Dejar de presentar. Listo. Ahora sí, ya debió cerrar. Sí, ya. Bueno, muchísimas gracias, profe Mónica. Aquí el joven Carlos Hernández le escribe excelente información. Muchas gracias, profe. Bueno, de las personas que están aquí, cuéntenos inquietudes, dudas, experiencias que hayan tenido. La doctora Silvia también colocó un comentario. Todos esos cambios que nos ha tocado asumir han traído consecuencias para nuestra salud. Muchas gracias, Mónica, por el consejo para nuestro autocuidado. Bueno, inquietudes, dudas. Hola, buenas. Buenas. Bueno, más que inquietud, realmente agradecer por este espacio a las profesoras Mónica y a la compañera Angie también, por esta información bastante valiosa que nos transmitieron en la mañana de hoy. Quisiera comentarles un poquito, por ejemplo, he tenido la oportunidad el año pasado y este año actualmente estoy realizando abordaje con pacientes post-COVID. Entonces, por ejemplo, en uno de ellos, el año pasado tuvimos la oportunidad de mirar uno que precisamente había sido, tuvo proceso de cánula, todo esto que nos estuvo comentando la profe, y en su momento la persona tuvo pánico en el proceso de decanulación. Eso se le conoce como el síndrome de decanulación difícil, porque ella era mujer, tuvo dificultades posterior a eso para poder respirar a través de nariz, incluso miedo, entonces hubo un abordaje integral con él, debido a que esta paciente empezó a tener una dependencia psicológica a la traqueostomía. Entonces se empezó a hacer un abordaje integral con ella, a valorarlo, ¿verdad? Porque definitivamente cuando se hace todo este tipo de abordajes con ellos, es importante siempre estar como de la mano del resto de personitas que siempre están ahí trabajando de manera integral, todos los profesionales y siempre apoyándonos unos con otros. Es importante, por ejemplo, para el posterior proceso, la decanulación, ya la compañera Angélica nos comentó que era recomendable siempre hacer un monitoreo durante esas 24 horas, ya sea de manera intrahospitalaria, si dado el caso fue de esa manera, pues se hace con el oxímetro y en algunos momentos a veces a los pacientes también se les está empezando a hacer teleradiografía, sobre todo a nivel de tórax, a nivel superior, y entonces previo a, pues obviamente a la alta clínica se empieza a hacer todo este proceso con ellos para mirar precisamente cómo ha quedado toda esta vía aérea superior y empezar entonces realmente nosotros a hacer el abordaje. En el caso actual estoy trabajando con un niño que presentó dificultades. Bueno, él no tuvo ningún proceso de posintubación ni nada por el estilo.
Sin embargo, después de la neumonía y toda la cantidad de medicamentos que le estaban proporcionando sus padres, la persona en estos momentos quedó con una faringitis bastante moderada y a su vez una laringitis que ha traído como consecuencia pues estas dificultades a nivel de disfonía. Pero en este caso, fíjense ustedes, fue por el exceso, ojo con esto, yo quiero que aquí esto quede muy importante de pronto para que todos lo tengamos en cuenta, el exceso de el uso inadecuado de vitamina C, ojo con esto, el uso inadecuado de vitamina C y de las tomas que uno realmente hace allá con algunas plantas medicinales, específicamente en el caso con el jengibre, utilizaron jengibre de manera inadecuada, porque ustedes saben que normalmente ese tipo de planta es muy, muy picante. Entonces, eso trajo como consecuencia que el paciente tuviera una irritación masiva y entonces en estos momentos estamos atendiendo esto porque pues hubo un daño bastante grande y bueno, pues lastimosamente a veces de pronto uno también por la desesperación toma decisiones inadecuadas. Lastimosamente este es el caso de un niño y entonces en estos momentos estamos haciendo un abordaje con él. Muy importante, muy pertinente también todas estas últimas recomendaciones que nos dio la profe Mónica, precisamente porque en estos momentos con el niño estamos haciendo vaporizaciones para tratar de lubricar toda esta zona que en estos momentos está bastante afectada. Y fíjense ustedes, de pronto las consecuencias a futuro podría traer todo esto, porque fíjense ustedes que el uso inadecuado de medicamentos, etcétera, etcétera, pues trae también sus consecuencias y bueno, una de ellas es esta. Entonces, de verdad que la invitación para todos a seguir cuidándonos, a seguir utilizando los protocolos de bioseguridad de forma adecuada y sobre todo tener en cuenta de pronto que nosotros como fonos en muchos momentos pues de pronto nos han dejado a un ladito, pero fíjense que sí somos súper importantes para el abordaje de este tipo de patologías y las consecuencias que trae precisamente un virus como este. Entonces, muchísimas gracias. Bueno, gracias, profe Nasiris, por su participación. Quiero confirmar que se esté compartiendo la pantalla, dado que quedé sin la proyección del cuadrículo donde nos vemos. Queremos presentarles unas vivencias previa autorización de las personas que participaron aquí. Entonces, por favor, me confirman si ya se está viendo. Sí, profe Kelly, ya se están visualizando. Entonces, quisimos traerles estas dos experiencias o dos vivencias de pacientes recuperados de COVID, pero que no presentaron tantas complicaciones como este cuadro puede generar en otras personas. Entonces, los invitamos a escucharlo, también a que permanezcan. Tenemos una sorpresa para las personas que nos acompañen hasta el final de la actividad. Vamos con el primero. Profe Kelly, no se alcanza a escuchar. ¿No se alcanza a escuchar? No, vamos señora. Entonces, vamos nuevamente a compartir, incluirle el sonido y voy entonces a dejarlo así. Hola, un saludo a todos. Mi nombre es Jair José Rudaz Acosta. Soy psicólogo de bienestar universitario de la Universidad Metropolitana. Fui afectado por COVID-19 y durante los días posteriores a mi aislamiento, en mi recuperación, he sentido que la afección que más ha persistido ha sido relacionada con mi voz y mi garganta. He notado un poquito de ronquera, más de la cuenta, más de la que me caracteriza, y en estos momentos pues siento lo que vulgarmente se conoce como una carraspelera. Así que
son las consecuencias que he evidenciado en estos momentos post-COVID-19. Gracias. De COVID. Resulta que el año pasado, aproximadamente en el mes de mayo, hola, mi nombre es Lina Julio. En el día de hoy vengo a contarles un poquito sobre mi experiencia después de haber superado el contagio de COVID. Resulta que el año pasado, aproximadamente en el mes de mayo, estuve contagiada por COVID y gracias a Dios los síntomas no fueron graves, pero sí se vio afectada bastante la capacidad respiratoria. Por lo tanto, las cualidades de la voz también cambiaron. La laringitis, se me inflamaron las cuerdas vocales a consecuencia de una afección en las vías respiratorias superiores. Tuve ataques de tos excesivos y esta hace que se una con fuerza los pliegues vocales para permitir una fuerte expulsión de aire, y como esta tos era continua, las cuerdas vocales se inflamaron, se volvieron más rígidas y menos flexibles, y en este sentido la calidad de la voz cambió, haciendo que mi voz fuera más áspera, pasando de una voz aguda a grave. En consecuencia presenté bastante disfonía, específicamente me levantaba en las mañanas disfónica y con el transcurso del día la voz volvía un poco a la normalidad, ¿ya? Actualmente esto acá recibí terapia fonoaudiológica dirigida a rehabilitar estas cualidades de la voz que se vieron afectadas. Espero tengan un excelente día. Chao, chao. Listo, bueno, ¿qué les pareció esas vivencias de los compañeros que se animaron a contarnos lo que estaban padeciendo, viviendo? Chicos, se fueron, están por aquí. A todos los participantes los estamos invitando a activar las cámaras de comunicaciones. Nos están informando que van a tomar una evidencia también. Entonces, les pedimos el favor que activen las cámaras por grupitos. Lucía, Nasiris, Mónica, Jenice, Elda, Aura. Vamos a ver en el listado. Ana Karine, Andrea Arteta. Listo, Mónica, aquí estamos compartiendo. Nasiris. La profe Aura. La profe Angélica, hola. La profe Lorena. Lucía. La profe Elda también activó su cámara. La señora Ivette de Comunicaciones nos confirma. Buenas tardes, gracias por abrir las cámaras. Tengo aquí en este momento 9 personas. Vamos, anímense a abrir más cámaras. Ahora tengo 10, vamos, más cámaras. Si participaron 40 y pico de personas, vamos, anímense más, vamos. Bueno,
profe Mónica, le agradezco. Se parece un poquitico más de la cámara para que se vea mejor. Hola, Carlos. Ok. Ahora tengo, a ver, 12 personas. ¡Qué bien! Carlos, qué bueno verte. Aquí me está preguntando y que Arlet Barrios, vamos a ver, vamos a admitirla para poder hacer la captura. Listo. Ahora voy a contar a mi cuenta de 3, 2, 1. Actitud, vamos. Vuelvo. Jenny, estás abriendo la cámara y ubícala bien porque se ve más el techo. Eso, ahí. Bueno, a mi cuenta de 3, 2, 1. Listo. Mil gracias. Muy amable. Gracias a usted. Bueno, esperamos entonces ahora que la profe Angélica nos comparta una ruleta para hacer un sorteo y pues las personas que estén aquí, que confirmen, aquí estoy, serán los ganadores y ya nos pondremos de acuerdo con ustedes. Entonces, profe Angélica. Listo. ¿Ahí ya la están viendo? Todavía no. Vamos a esperar un momentito. Listo, ahora sí parece. ¿Ahora sí? Sí. Ok, ¿ya ven la ruleta? Sí. Yo no la vi. Bueno, la idea es que por el chat coloquen un número del 1 al 49. Y pues... hay 38 personas en estos momentos, incluyéndonos. O si quieres, con la lista que está aquí, podemos contar y sacamos al ganador para que no, porque de pronto se repiten los números y yo tengo aquí la lista. Perfecto, entonces voy a poner la ruleta y el número que salga en la casilla que esté de la persona, pues será el o la feliz ganadora. Vamos a ver. 9. Es Ashley Barrios. Ashley, ¿estás? Uy, invitada. Ashley. Muy bien. Sí, ella ha estado ingresando. Hola. Ah, bueno, eres la feliz ganadora. Felicitaciones, Ashley. Felicitaciones. Gracias. Y hagamos el segundo. ¿Otro? ¿Listo? Vamos con el otro. 46, mucho, ¿no? 46, no, pues contamos, sí, se pasa porque hay 38 personas, vamos con Mandemos otro. 36. 36, miremos entonces de abajo hacia arriba, 38, 37, 36. Dina Cao, estudiante de sexto semestre. Perfecto. Bueno, con esto damos por finalizada esta jornada. Les agradecemos su participación, su asistencia y esperamos que haya sido de mucho provecho. Feliz tarde. Gracias a todos. Feliz tarde. Y a Muchísimas gracias. Feliz tarde. Muchísimas gracias a todos también. Bendiciones. Y a todos los ponentes. Feliz tarde, bendiciones. Vamos a finalizar la reunión.